Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Glorificado sea Dios. Quiero hablarles acerca del ocultismo y sus prácticas. Por supuesto, es una reseña o un resumen, porque ese es un tema de muchos días. Para poderlo dar en una hora hay que comprimir muchas cosas. Pero la idea es que usted tenga el conocimiento de las Escrituras, de lo que Dios habla acerca de esto y en contra de esto. La palabra que leímos nos presenta el pueblo que Dios ha levantado sobre la tierra, un pueblo diferente a todos los pueblos que están sobre este planeta. No le estoy hablando de una denominación, le estoy hablando de un pueblo especial. Israel ha sido el pueblo de Dios por promesas, por juramento divino, pero la iglesia ha sido el pueblo de Dios por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Y ese pueblo tiene características claras. Y a ese pueblo el Señor le ha establecido normas, reglas, decretos, mandamientos que deben ser intraspasables, inalterables, porque es lo que norma a ese pueblo que va a entrar al cielo. Aquí dice, eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Ese pueblo no es un pueblo contaminado ni mundanalizado, ni corrompido. Es un pueblo que debe vivir en santidad y debe proclamar la santificación continuamente en sus vidas. Jehová tu Dios te ha escogido. No es un pueblo cualquiera, es un pueblo escogido. Estamos leyendo Deuteronomio 7, verso 6. Es un pueblo escogido para hacerle un pueblo especial. No es cualquier pueblo, es un pueblo especial. Y note esto, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, esa es la posición divina, la postura de las sagradas escrituras de la palabra de Dios. Ese pueblo es un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hay gente que sirve a Dios que nunca los vamos a conocer aquí personalmente, que están diseminados por toda la faz de la tierra, en caseríos, aldeas, pueblos, veredas, fincas, personas inclusive desconocidas por el mismo entorno donde viven, pero que sus nombres están escritos en el libro de la vida y son parte de ese pueblo especial que el Señor levantó para su gloria. Y que un día al sonar de la trompeta ese pueblo será transformado y los que hayan muerto en Cristo serán levantados en el momento
de sonar la trompeta, que será la traducción de la voz de Dios. Porque Dios hablará con voz de mando y con voz de trompeta. A su nombre sea la gloria. A ese pueblo, como ya dije, Dios le estableció parámetros, normas, reglas, decretos, mandamientos, y estableció que ese pueblo debe seguir una senda recta, sin sesgar la verdad para ninguna parte. Miremos el capítulo 18 de este mismo libro, y aquí están las especificaciones en cuanto al tema que estamos iniciando desarrollar. Estas especificaciones son muy claras. 18 de Deuteronomio, verso 9 en adelante. La palabra dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortrílego, ni hechicero. Detengámonos ahí. Vamos a leer otros versículos, pero vamos haciendo una aclaración de estas cosas tan importantes. El Señor le dice a ese pueblo especial, cuando entres a la tierra prometida, que el Señor había jurado que le daría a su pueblo. Cuando entres a la tierra, va a encontrar los residuos de aquellas naciones, porque se tenían que enfrentar para poseer la tierra, sacar aquel pueblo pagano, abominable delante de Dios. Tenían que pelear las batallas literalmente. Hoy peleamos con armas espirituales, pero en ese tiempo eran armas físicas, naturales, que tenían que enfrentarse y quitarles el territorio, porque ese territorio pertenecía a ese pueblo. Y se peleó y se conquistó el territorio a espada, a sacrificio y a riesgo de su propia vida. Y mire, les está diciendo: cuando entren a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, y eso es muy importante que lo tomen en cuenta, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Nosotros estamos en el mundo y el Señor dijo: esos están en el mundo, pero no son del mundo. Usted y yo no debemos aprender a hacer lo que hacen los pueblos paganos, las abominaciones que hacen las naciones paganas en el mundo que vivimos. No podemos aprender nada, ni tenemos nada que aprender. Y le digo una cosa: no tenemos nada que codiciar. Nada. Usted tiene las más grandes bendiciones, como la palabra dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esa bendición no añade tristeza. Y mire, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Alabado sea el Señor. También dice el verso 10:
No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por fuego. Y parece eso extraño, pero en los cultos satánicos siempre se ha comprobado que hay muchos sacrificios humanos, que se desaparecen niños, especialmente para las fechas o las celebraciones de esa fiesta satánica, el Halloween. En muchos lugares de la tierra, no solamente niños se desaparecen perros, gatos, gallinas, porque los sacrifican, porque eso le agrada a Satanás y él quiere imitar el sacrificio de Cristo, quiere imitarlo. Que el Señor lo reprenda. No sea hallado quien haga pasar a su hijo por el fuego, porque los quemaban, los pueblos paganos que estaban alrededor de Israel, quemaban a los hijos, sacrificándoselos a los ídolos que adoraban y a los ídolos que servían, a los dioses que adoraban. También dice el verso 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y esto es muy importante, porque eso es lo que me ha dirigido el Señor para hablar estas cosas. No se ha hallado nadie que tenga relación, comunicación, comunión con el ocultismo. Ocultismo se define como algo oculto, clandestino, escondido, secreto, y que es algo que tiene que ver con espíritus de engaño, de mentira. Nadie debiera, teniendo el conocimiento de Dios, tener relación, comunicación o comunión con todas las ramificaciones del espiritismo, del ocultismo, del satanismo, de la brujería, hechicería, etc. Nadie. Debemos tener una línea clara, radical, desde arriba a abajo. Somos un pueblo diferente, comprado con la sangre de Cristo, el Señor. Aleluya. El verso 12 dice, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Ya hemos visto esta palabra abominación y quiero que miremos la definición de esta palabra. Abominable es detestable, odioso, aborrecible, condenable. La obra maligna de pretender consultar muertos se llama nigromancia. Y esto es la práctica de evocar supuestos espíritus de muertos. Lo vamos a ver por la palabra. Estamos viendo acá el verso 12, que es una abominación con el Dios Altísimo, cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas, escuche bien, por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. O sea que la ira de Dios vino contra esa gente por causa de la idolatría, del espiritismo en todas sus ramificaciones demoníacas. Porque apartan en su totalidad el corazón, el alma, la mente del hombre
de la presencia de Dios y vuelven a la persona falsa y mentirosa. No puede haber un brujo verdadero, un hechicero. Son mentirosos, igual que su padre, el diablo, que el Señor lo reprenda. ¿Cuál es la condición y las reglas que el Señor establece? El verso 13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. No puede ser cualquier cosa. Por eso el pueblo de Dios, aunque nos digan extremistas, legalistas y lo que le dé la gana al diablo decir, pero hay un pueblo en la tierra que no puede ser igual que todos. Es un pueblo diferente a los demás. Para Satanás el propósito es que todos los cristianos evangélicos seamos medidos por la misma medida y seamos la misma cosa. No lo va a lograr, porque en la tierra Dios no se quedará sin testimonio. Siempre habrá un pueblo que levantará la bandera de la verdad. Siempre. Ese pueblo va a ser levantado al cielo. Ese pueblo estará siendo el testigo presencial, el vocero de Cristo en la tierra. El verso 14 dice: porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos oyen, mas a ti, ¿a quién se refiere? A su pueblo. ¿Cuántos son parte del pueblo de Dios? Si usted se considera pueblo de Dios, tiene que tener un cuidado especial en estas cosas. A Dios sea la gloria. Y hermano, hay muchas prácticas peligrosas, muchas prácticas, inclusive la unión, que es una cosa sencilla y que casi no se habla de eso, pero la unión entre un cristiano, por supuesto que un cristiano mediocre o medio cocinar, porque un cristiano genuino nunca se va a unir con una pecadora, con una inconversa. Y una cristiana genuina nunca va a buscar a un pecador, a un borracho, a un drogadicto, a un asaltante para hacerlo su marido. Porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Pero lo que quiero decirle de paso es que cuando se hace esa violación de la palabra y del límite, del lindero, eso es como cuando alguien va a construir una casa y dice: a mí qué me importa, yo voy a meterme 2 metros para allá en el terreno de otro. Allí va a haber un pleito hasta de muerte, de juzgados, de abogados, de un relajo tremendo, porque el afectado se va a defender y se va a defender con lo que tenga, pero no se va a dejar quitar un trozo de casa. Pues cuando se violenta la palabra de Dios y el creyente echa mano de una mujer pecadora para hacerla su mujer o por hacerla su novia, o para convivir con ella, o casarse con ella, que es el último extremo. Allí se estableció un camino para el ocultismo, para las cosas ocultas, para que el diablo trabaje. Y muchos de estos creyentes, flojos, cobardes, apáticos, que se han enredado, sean hombres o mujeres, se han enredado con inconversos, con pecadores,
esos pecadores le pueden hacer brujería, hechicería, satanismo a ese medio creyente. Porque déjeme decirle que a un cristiano genuino ningún demonio se le puede meter. Dele gloria a Dios. Ningún demonio se le puede meter. Porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Porque la presencia de Dios está dentro de nosotros. Y el demonio lo conoce, sabe. Y no puede penetrar allí. Pero a un creyente enredado en el mundo, en las cosas que sean, sí tiene el camino abierto y la puerta abierta para que un diablo se le meta. Un espíritu inmundo lo tome. Y puede ser un espíritu de lujuria, de lascivia, de andar buscando hombres por todas partes o mujeres por todas partes, porque le abrió la puerta. Y entonces hay muchos creyentes que han entablado esas amistades y esos compromisos con pecadores, que en esa línea del pecador ha venido la brujería, la hechicería. Y hay creyentes con el conocimiento de Dios que no pueden soltar de la fulana o del fulano, y les dicen y hasta les golpean cuando son hijos de familia, los echan de la casa y hacen de todo, pero el tipo no se puede soltar porque el instrumento del mal le trabajó a través de brujería, espiritismo, hechicería, y lo ató. Tenemos que tener un cuidado especial y marcar una diferencia y marcar una línea, aún en la forma de vestirse. Usted ve que hay hombres y mujeres que les gusta vestirse de negro, desde la moña que se pone la dama en la cabeza negra, la blusa negra, todo lo que se puso negro. Un bulto negro. Y eso es una puerta que se abre. Porque esas son las prácticas del ocultismo, del satanismo. No va a haber un satanista vestido de otros colores que de negro. ¿Cómo yo voy a imitar a un hijo de las tinieblas para yo vestirme? Yo tengo que vestir como los hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Y usted tiene un traje negro completamente, pero ni en el cementerio, porque nosotros, los cristianos, no nos podemos vestir. No nos debemos vestir de luto nunca. La palabra no nos autoriza. La palabra dice: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Cuáles otros? Los que no son del pueblo de Dios. La persona se muere un creyente, se va para el cielo, pero los otros que están alrededor del cajón están vestidos con vestiduras que el mundo usa. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esperanza. Y tienen que vestirse de esa manera. Pero no solamente eso es una práctica. Existen muchísimas. Como por ejemplo ponerse una manilla en la muñeca, en la oreja, un collar que está embrujado, que fue donde un brujo se lo vendió y entonces se lo pone allí, supuestamente para la suerte, para que no le hagan daño, para que nadie lo robe, para que nadie lo traicione. No, lo que se puso fue el diablo encima.
Mujeres que le ponen a los niños pequeños para que nadie les haga una mirada que popularmente, comúnmente se llama, para que no le hagan ojo, dice. Todas esas son prácticas y son líneas, ramificaciones del espiritismo, del ocultismo, de cosas que se hacen ocultas. De allí va la viejita con sus collares embrujados y con la cruz de Caravaca puesta. Señor, reprenda a Satanás. Con una cruz volteada para abajo, la cruz del satanismo, y la compran y se la llevan y la pagan lo que sea, pero ahí está la conexión. Mire, hermano, lo que el diablo, que el Señor lo reprenda, necesita para entrar en la vida de alguien es una conexión. Si usted es cristiano, el enemigo anda alrededor buscando. ¿Por qué no le pega de frente? Porque no puede. Porque la palabra dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso quiere decir, hágale oposición. ¿De qué manera le va a hacer oposición al enemigo? Orando, ayunando, buscando el rostro de Dios, leyendo la palabra, asistiendo al templo, buscando a Dios. Eso es oposición a las tinieblas. Pero cuando no existe eso, entonces la persona está vacía. Como dice la Escritura, que cuando un demonio sale, un espíritu va y ronda por diferentes lugares desiertos y después regresa a ver su casa, la vida de la persona de donde salió. Y cuando viene y la encuentra desocupada porque no hay nada de Dios, y va y llama a otros 7 peores y vienen y toman posesión de esa persona. Lo que el enemigo necesita es una conexión. Y por eso, hermano, es sorprendente, pero electrónicamente se está hablando en el tiempo que vivimos de conexiones y de comunicaciones electrónicas por sistemas electrónicos con muertos, entre comillas. El muerto nada sabe. Lo que el diablo quiere es una conexión.